Bueno, bienvenidos a este video número 5. Esta es la pieza que vamos a hacer hoy para repetir un poco lo que venimos haciendo hasta ahora, para afianzar. Así que vamos a irnos al planito. Acuérdense que tienen el planito para descargar en la descripción del video. Y lo que vamos a usar, todos estos comandos de croquis ya los hemos utilizado. Vamos a ver algunas formas diferentes de acotar. Y las operaciones, comandos operaciones también. Bueno, vamos a dedicarnos ya directamente a pasar al Solid. Vamos a cerrar, abrir pieza nueva, como hacemos siempre. Y ahora, vamos a ver, en el planito lo vamos a tomar como hicimos anteriormente. Nos conviene acá hacer un rectángulo con centro, como hicimos en el anterior, hacer un rectángulo con centro. Y vamos a pensar de vuelta que esto es un material al que vamos a extraerle material, vamos a sacar la parte de los círculos y la parte de la ranura después de que hagamos primero el tocho, que tiene 150, 200 de ancho y 40 de espesor. Eso es lo que vamos a hacer primero. Así que vamos a pasarnos, vamos a poner el planito más chiquitito. Voy a poner de vuelta, acuérdense que cambio la visualización acá y me paso a blanco. Vamos a tomar botón izquierdo, croquis. Vamos a seleccionar, ya está seleccionado, rectángulo con centro. Vamos a hacer clic y vamos a acomodar la pieza. Vamos a acomodar para que se venga un poco más para acá. Ahora, paso siguiente, como ustedes saben, es meter las cotas. Así que vamos a acotar esta de acá, que como vemos en el plano es de 200. Así que vamos a poner 200. Esta otra de acá podemos ver en el plano que es 150. Así que vamos a colocar 150 aquí. Y ahora lo que vamos a hacer es extruir los 40 que tiene de espesor. Así que nos venimos acá, operaciones, extruir, y le vamos a dar 40 milímetros. Aceptamos y ya tenemos nuestra pieza para comenzar a hacer las operaciones. Bien, ¿con qué seguiríamos o qué operaciones vamos a hacer? Vamos a poner la ranura. Esto lo podemos hacer obviamente con una ranura recta. Vamos a tomar como centro acá de la ranura, vamos a estirar y después con las cotas que tenemos, que la ranura tiene 150 en los extremos, y después vamos a acotar la ranura para que tome la medida que corresponde. Para poder colocar la ranura, que tiene 25 de ancho, vamos a ver que nosotros habíamos acotado la otra vez acá, en la otra pieza habíamos acotado esta parte. Ahora lo que vamos a hacer es acotar el ancho. Vamos a poner una línea constructiva. El uso de la línea constructiva es importante, que enganche desde esta línea y que me dé el centro. La voy a enganchar en el medio acá y que me dé el centro para poder enganchar la ranura. O sea que tiene que estar a 30. Vamos a meter un croquis y vamos a hacer eso. Bien, nos pasamos al Solid. Vamos a cambiar acá. Y venimos. Tomamos croquis. Acuérdense que tenemos que seleccionar una cara o un plano. Vamos a tomar esta cara. Vamos a acomodar la pieza para que se vea. Y vamos a tomar línea constructiva.
nos vamos a acercar a la parte superior. Vimos que íbamos a tomar desde acá. Nos vamos a acercar a la parte superior y vamos a dejar que se enganche en el medio de la línea. Y vamos a estirar haciendo que se ponga vertical. Con escape salimos y lo que hacemos es acotar esta distancia de acá, que si nosotros vemos en el plano es 30. La ranura está a 30. Así que vamos a acotar aquí 30 y aceptamos. Ya tenemos el origen ahí para nuestra ranura recta. Así que tomamos ranura recta con centro y extremo y vamos a colocar, tomando el centro acá, la ponemos horizontal, tiramos la ranura y ahora lo que nos quedaría es acotar. ¿Qué tenemos que darle? Bien, esta medida de acá, que es el ancho, que es 25, y esta medida de acá, que es el largo de la ranura, que es 150. Bien, venimos acá, tomamos cota, vamos a acotar acá, tenemos 150, y ahora la distancia la vamos a acotar entre estas dos líneas, entre esta y esta le vamos a dar los 25 que tiene de ancho acá en el plano. Así que acá colocamos 25, aceptamos y ya tenemos la ranura. Vamos a escape para salir de la cota. Ahora, en la parte inferior tenemos los círculos que también vamos a trabajar, estos de acá, para darnos los centros de los círculos, el centro de este y el centro de este. La distancia acá es 35, vemos que los círculos están simétricos acá, y 30 desde acá abajo, o sea, tengo 30 de acá a acá y 35 de acá a acá. Vamos a acomodarnos los centros para poder poner los dos círculos que tienen un diámetro de 25. Vamos acá al Solid y vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a tomar línea constructiva y nos vamos a enganchar. Un poquito más, nos vamos a enganchar en esta línea. Acuérdense que ahí me quiero tomar en el medio, me voy a enganchar en esta línea. Voy a tirar un poco, que no se enganche en ningún lugar. Fíjense, si me quedo ahí, se quiere enganchar en este punto de acá. Acuérdense que el Solid busca referenciarse. Un poquito más. Estiro acá. Y la termino acá. Estas líneas son todas horizontales. Entonces nosotros vamos a ver formas de hacer. ¿Qué distancia hay entre este punto y este punto? Bien, si nosotros miramos en el plano, tenemos entre ese punto 35 milímetros. Entonces, vamos a acotar esa parte. Acotamos acá, 35, y ya tenemos esa cota. Podemos hacer acá, acotar este pedazo de acá y poner también 35. Si solo ponemos 35 acá, esto estaría bien y ahí tendría el otro centro. Vamos a eliminar esta cota y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Estoy fuera de cota, voy a seleccionar esta línea, voy a tener control apretado y voy a seleccionar esta otra línea. Ahora si nos fijamos, nos da la opción acá de decir que sean iguales. Esa es una opción muy interesante. Puedo hacer que dos líneas que van a ser iguales, en vez de hacer las dos cotas, poner directamente la referencia que sean iguales. Entonces vamos a hacer eso y le vamos a decir que sean iguales. Ahora, si yo cambio esta medida, en vez de 35 pongo 50, la otra línea se va a cambiar también.
Lo que nos falta acá es darle a la línea constructiva los 30 que tiene desde acá abajo hasta el centro de este círculo, que están los dos a la misma distancia. Entonces, venimos acá, cota inteligente, y vamos a acotar de acá a acá 30. Fíjense en que todas las líneas se movieron igual, porque entre ellas, el escape, parte de las relaciones que tienen es que son colineales. Ahora, de esta manera vamos a volver acá a la medida original, que es 35. Si nosotros colocamos los círculos acá, vamos a tomar círculo, colocamos el círculo acá y el círculo acá. Si tendríamos que editar esta pieza, la distancia que hay desde el borde de la pieza, esta distancia, habría que cambiarla, y sabemos que es igual acá, que estos están iguales, solamente con cambiar una de las cotas, el dibujo se acomodaría. Entonces yo voy a 50, los dos círculos se estarían acomodando. Bien, vamos a poner de vuelta acá los 35 que van, y el círculo tiene un diámetro de 25. Entonces vamos con cota inteligente a seleccionar el círculo, ponemos 25 y podemos usar acá la misma relación. Teniendo el control apretado, si toco este círculo y toco este círculo, puedo decirle también que sean iguales. Entonces, de esta manera podemos estar modificando la pieza o dos círculos que van a estar equidistantes igual, solamente cambiando una cota. Si es más grande, hacemos doble clic acá y pongo 30 y ya se estaría cambiando. Y si tengo que cambiar la distancia, con hacer doble clic acá y cambiar esta cota con el 40, el otro se estaría cambiando también. Vamos a dejarla como va, eso está a 35. Bueno, ahora que ya tenemos esto, espero que se haya entendido la parte que queríamos mejorar de esto a la hora de la intención del diseño. Vamos a operaciones, vamos a extruir el corte, vamos a dejarlo por todo, aceptamos y ya tenemos el corte hecho en nuestra pieza. Ahora, ¿qué nos queda? Hacer los chaflanes. Tenemos aquí, vamos acá, los chaflanes que son a 45 grados y que tienen una distancia de 3 milímetros. La pieza, si nosotros miramos en el dibujo, tiene chaflán sobre las aristas, tiene chaflán acá, chaflán acá, chaflán acá, no tiene chaflán acá, pero podemos ver que tiene de los dos lados chaflán. O sea, hay chaflán hecho de acá a acá, y también podemos observar la vista que también está hecho a los laterales, ¿sí? Que está hecho a los dos laterales o a los 4 laterales. Bueno, vamos a acomodar eso. Nos venimos a la pieza, vamos a tomar donde está redondeo, seleccionamos chaflán, lo tenemos ya 45, lo único que hacemos acá es cambiar la distancia, que es 3. Tenemos vista preliminar completa seleccionada, así que vamos a empezar acá, acá, giro, y es lo importante de manejar con el scroll, aquí, aquí, listo. Una vez que vemos que está la pieza, ya tenemos los chaflanes hechos en los lados que corresponden. Vamos con el redondeo de
la ranura. La ranura tiene un redondeo de 4 y podemos ver en el corte que está hecho de los dos lados de la ranura. Está hecho de los dos lados de la ranura, a lo largo de toda la ranura, hecho de los dos lados. Así que, bien, entonces vamos a hacer el redondeo. Vamos a tomar redondeo, el redondeo simétrico. Vamos a dejar la vista preliminar completa. Es de 4. Así que vamos a tocar acá. Se hizo de ese lugar. Vamos a girar la pieza y vamos a atacar la otra arista para que se haga el redondeo que necesitamos en la pieza. Bien, ahí ya tenemos la pieza terminada. Según el planito, lo que hemos acomodado acá, o maneras que hemos hecho hoy, es usar esa relación de igualdad de una figura, de hacer un círculo, de una línea, igualarla con otra para colocar solamente una cota y que de esa forma nos permita editar el documento sin tener que andar cambiando varias cotas. Bueno, eso fue todo por este video de acá. Nos vemos en el próximo. Si les gustó, suscríbanse. Hasta la próxima.